Yo solamente voy a presentar a la moderadora de la mesa. Se trata de la profesora, de la doctora Amada Pérez. Ella es actualmente profesora del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana. Tiene una larga experiencia en el ámbito de los museos y también, sobre todo, digamos, su foco de atención como historiadora es la historia de las representaciones. Ha trabajado muchísimo con el tema de las representaciones en el mundo, en el ámbito del siglo XIX. Amada, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muy rico pues encontrarnos aquí en este espacio y con estos panelistas que tenemos hoy de lujo. Realmente es una alegría compartir espacio con ellos. Y bueno, vamos sobre todo a conversar acerca de este libro maravilloso que edita Luis Gerardo y que creo que pues, nos ha dado muchos temas de reflexión, muchos temas de conversación y que pues, nos permite aproximarnos a estos debates contemporáneos de la historia. Voy a presentar primero a mis compañeros de mesa. Entonces, tenemos a Luis Gerardo Morales, es doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, profesor investigador del Departamento del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y especialista en Historia Social y Cultural de los siglos XIX y XX. Las publicaciones de Luis Gerardo sobre todo están encaminadas al tema de la museología y la historiografía. Particularmente le ha interesado mucho la manera como se ha construido estas políticas de la visibilidad a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX. Una alegría compartir nuevamente contigo, Luis Gerardo. Tenemos también al profesor Francisco Ortega. El profesor Ortega es doctor en Historia de la Universidad de Chicago, es profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, pues ha participado en múltiples investigaciones tanto en Colombia como en diferentes lugares. Su última estancia fue en Harvard. Tiene publicaciones fundamentalmente alrededor de los temas de historia de los conceptos, fundamentalmente en los últimos años sobre historia de la cultura política, especialmente con dos textos que editó junto con el profesor Juvenal Ricardo Chicangana en el 2012. Pues si leo todas las publicaciones me quedo como en 2 horas de cada uno de ellos, entonces por eso no voy a hablar demasiado de ellos, de sus publicaciones, pero pues obviamente tiene una variedad de publicaciones muy amplia, al igual que el profesor Luis Gerardo. Y Jaime Borja, doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana de México, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, investiga temas relacionados con cultura y visualidad. Fundamentalmente en los últimos años ha estado dedicado a temas relacionados con la historia digital también. Sus publicaciones recientes, por ejemplo, está una del 2012 de pintura y cultura barroca de la Nueva Granada, pero pues también ha participado, al igual que el profesor Luis Gerardo, en todo el tema relacionado con los museos y con las propuestas curatoriales. Como ven, tenemos unos panelistas de lujo. Vamos entonces a empezar hablando un poco del libro y vamos a empezar justamente preguntándole a Luis Gerardo sobre este proceso de hacer este libro, Escrituras de la Historia, Experiencias y Conceptos, un libro que además pues hace parte de un proyecto mucho más amplio, un proyecto que vienen desarrollando en la Universidad Autónoma de Morelos, yo creo que en los últimos 5 años, y que pues nos traen esta primera edición de un libro que tiene además otros 3 o 4 tomos más, todavía no lo saben, y que creo que pues nos llega a todos de manera muy especial, justamente por el tipo de proyecto que constituye el libro, pero también por la metodología que emplea de la entrevista a estos historiadores de Francia, de México y de Colombia. Entonces, Luis Gerardo, quisiera que nos contaras un poquito sobre el proyecto en general y sobre tu experiencia en relación con este libro. Buenas tardes y gracias, Amada, por la presentación. Y también quiero agradecer aquí la Tramoya, la organización que William López ha
ha hecho para que sea posible contar aquí con dos de los autores de este libro, que son los historiadores Jaime Borja y Francisco Ortega, y que me parece muy privilegiado tenerlos acá realmente juntos, porque, y con Amada también, porque además ellos fueron muy generosos en su colaboración, su contribución a este proyecto. Es un proyecto que nace, lo voy a decir muy brevemente para dar más espacio a nuestros autores, que nace de un seminario de investigación que creamos allá en México, una serie de colegas, especialmente Logan Scudar y yo, como coordinadores de una línea de investigación que se llama Mediaciones Culturales en la Modernidad, con la idea de que era el momento ya de que la historia o el trabajo del historiador empezara a vincularse de manera más seria, más rigurosa, con las nuevas teorías de la comunicación social que han permeado al conjunto, de hecho, de las ciencias sociales y de las humanidades. De tal manera que por eso escogimos el término de mediación cultural y creamos una línea de investigación que se llama Mediaciones Culturales en la Modernidad, que, como de alguna manera explicamos en el prólogo, no juega con una cronología específica, sino que va, digamos, desde los siglos XVI al XX y va ubicando diferentes tipos de problemáticas vinculadas a la manera en que también se construye una narrativa historiadora, una narrativa sobre el pasado, en relación a diferentes soportes comunicativos, como son los libros, por supuesto, los impresos, las pinturas, el arte y la literatura, y así con diferentes combinaciones que incluyen también al cine, la fotografía, los medios de comunicación masiva. Y este proyecto inicia en 2010 y nos dimos cuenta, como también somos docentes, también ejercemos la docencia, además de la investigación, como profesores de historia y especialmente de las materias de metodología, de teoría, de historiografía, nos dimos cuenta que hacía falta en nuestros estudiantes y especialmente en el medio universitario de México, una publicación que fuera más didáctica, lo más didáctica posible, para explicarle al lector universitario principalmente cómo había evolucionado el vocabulario de los historiadores en los últimos 40 o 50 años, y pensamos que lo ideal era entonces convocar a una serie de historiadores que además de que conocíamos algunos de sus trabajos, que pensábamos que tenían una proximidad muy clara en cuanto a hacer una reflexión de su propio oficio. Y desde ahí que pudiesen ellos hacer más accesible ese lenguaje, ese vocabulario de los historiadores que en las últimas décadas se ha hecho cada vez más complejo, que ha construido su propia forma de entender el conocimiento y que además también esto tuviera la posibilidad de hacer un diálogo que fuese un diálogo de intertextualidades entre historiadores de Francia, de Colombia y de México. De esa manera, el texto que primero pensábamos hacer era un glosario de conceptos históricos que, como muchos otros glosarios y diccionarios que existen especializados en el campo de los historiadores, en donde especialmente los anglosajones y los franceses tienen una tradición muy, muy fuerte en la elaboración de este tipo de materiales que se utilizan mucho para la enseñanza y la investigación especializada. Pero en el camino nos dimos cuenta que si lo hacíamos de esa forma, volveríamos a caer en lo que no queríamos, que era caer nuevamente en un diccionario muy denso, muy erudito, y que en todo caso era mejor aprovechar las entrevistas de una manera distinta, porque también utilizar ese material tan rico que es una entrevista era como acartonarlo, como destruir prácticamente su fuerza y su espontaneidad. De esa manera, entonces, fue que decidimos hacer una serie de entrevistas que consideramos que abarca probablemente unos 3 o 4
Originalmente son 3 volúmenes, pero creemos que van a ser 4 volúmenes, en donde mezclamos también distintas generaciones de historiadores, que van en promedio, la edad fluctúa entre los 40 y los 85 años de edad, de tal forma que pudiésemos intercalar generaciones distintas. Son básicamente 3 generaciones entreveradas, en donde podemos observar también cómo se van transmitiendo conceptos que son claves para la historiografía contemporánea, y cómo estos conceptos claves, ¿verdad?, fueron modificándose, adaptándose o transformándose según el lugar de apropiación. Es decir, que como quizás algunos de ustedes saben, la historiografía francesa en los años 60, 70 prácticamente se convirtió en la catedral de la historiografía internacional por toda esta fuerza que adquirió la metodología estructuralista de los años 60, 70, en lo que se conoce como la historia económica y social. Y a raíz de eso, pues se creó toda una escuela de historiografía francesa, cuyas metodologías, conceptos, preocupaciones, inclusive temáticas, fueron también exportadas o implantadas o trasplantadas al mundo latinoamericano, especialmente en la América Latina de los años 60, 70. Entonces es interesante ver también cómo en esta juxtaposición que hacemos de generaciones, de experiencias y de conceptos que utilizan estos diferentes historiadores, estamos hablando aproximadamente de unas 26, 27 entrevistas. Este primer volumen solo cubre 6 por ahora, son 6 entrevistas. Era ver entonces cómo estas experiencias y conceptos en estos diferentes espacios y escenarios de la enseñanza y de la investigación de la historiografía, cómo a partir de allí podemos entender una evolución que está diferenciada, que está, digamos, modificada, ya sea si hablamos en Colombia, si hablamos desde México o si hablamos desde París. Entonces, de esa forma, creemos que, y ya nos lo dirán aquí los autores, si logramos de alguna manera establecer un diálogo más fluido, intenso, en contrastes, en convergencias, en diferencias metodológicas, que puedan hacer que el lector universitario más bien se sienta más motivado a seguir leyendo sobre estos temas que hoy en día están en boga, como son lo que se llama la historia cultural, la historia conceptual, la historia intelectual, las mediaciones, la relación entre historiografía y medios, etc. Con el fin, pues, de incitar al lector juvenil. Finalmente eso es lo que nos interesa, llegar al lector juvenil que pues no tiene detrás todo un peso tóxico de las teorías estructuralistas, del marxismo, de todas esas, de la teoría crítica, ¿no?, de todas esas grandes narrativas que dominaron los años 60, 80, sino este joven que llega del siglo XXI y dice, bueno, a ver, ¿esto de qué se trata, no? ¿Qué es lo que hacen hoy en día los historiadores? ¿Para qué sirven los historiadores? Había títulos inclusive que pues estuvieron de moda en los años 80, que tenían que ver con ese tipo de orientación, el sentido de la historia, historia para qué, historia para quién, historia por qué. No quisimos caer en eso. Consideramos que ese momento histórico de la reflexión de la utilidad de la historia ya había pasado. Nuestra preocupación es otra, pero queríamos compartir esas preocupaciones con estos historiadores que también en sus obras publicadas, en sus reflexiones, tienen una ruta semejante, reflexiva, que pone digamos, sobre la mesa una serie de asuntos que nos parecen que invitan a una lectura actualizada del oficio del historiador en una visión interdisciplinaria, transversal, que busca más bien las interrogantes más que las certezas, ¿verdad? Abrir el lente nada más. Se trata de abrir un lente y ver el panorama de una forma entrecruzada, entreverada e interdisciplinaria. Entonces, en términos generales, esa fue la idea del proyecto.
Esperemos que pronto tengamos ya estos 2 volúmenes. En el 2019, a finales de este año saldrá el segundo volumen y el tercero en 2019, para que también pudiéramos aprovechar y hacemos otra presentación ya con la colección completa y a ver si hacemos un coloquio, invitamos a algún colega que nos lo dijo, nos lo propuso alguno de los colegas franceses, nos dijo, bueno, cuando tengan ya los 3 volúmenes, hacemos un evento y dialogamos las 3 partes, ¿verdad? Y eso sería realmente como el objetivo final para cerrar este proyecto de investigación. Muchas gracias, Luis Gerardo. Yo creo que una de las cosas más interesantes del proyecto justamente es poner en diálogo historiadores franceses, mexicanos y colombianos en un mismo terreno. Digamos que estamos hablando de quebrar un poco ese lugar de enunciación tan centrado nacionalmente, pero también tan eurocéntrico, y empezar a pensar en diálogos transversales que nos permiten ver cómo los historiadores están reflexionando sobre su oficio, con qué herramientas están trabajando, a partir de qué categorías analíticas están construyendo sus propuestas de investigación. Justamente el libro Escrituras de la Historia, Experiencias y Conceptos, el título creo que es muy interesante porque nos da cuenta de eso, no solamente de las herramientas con las que los historiadores hacen sus investigaciones, sino de sus trayectorias, de sus experiencias como investigadores, y creo que eso también lo hace muy, muy potente porque nos cuentan cómo es que en ese laboratorio de la historia han ido trabajando, pero también cómo se han ido transformando. Si bien en la primera entrevista Roger Chartier nos pone muy alertas con el tema de la ilusión autobiográfica y de tener cuidado con hacer una propia ilusión sobre nuestra trayectoria como historiadores. Creo que el proyecto hace un muy buen trabajo pensando cómo los historiadores que entrevista particularmente tienen unos lugares móviles, unos lugares que se van transformando también a partir del tiempo, de su experiencia en la disciplina, pero también de su relación con la sociedad. Justamente sobre esto quiero hacer la primera pregunta, que también quisiera que Luis Gerardo participara ahora de estas preguntas como historiador también, no solo como autor, como editor del libro. Entonces la primera pregunta sería, algunas de las corrientes historiográficas contemporáneas han señalado que las investigaciones realizadas por los historiadores están en disputa, están en tensión con otras representaciones del pasado, como las que han hecho los artistas, los literatos, incluso las que se han hecho desde el periodismo, y que digamos que deben ahora mostrar su validez, pensar su validez en relación con esas otras representaciones del pasado, en la medida en que se están construyendo como parte de un escenario más amplio. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sería lo específico del tipo de representaciones sobre el pasado que constituyen los historiadores? ¿Qué es lo que caracteriza estas representaciones desde la perspectiva de cada uno de ustedes? No sé quién quiere empezar. Francisco. Muchas gracias, Amada, y antes que todo, muchas gracias a William por organizar este evento y convocarnos, a Luis Gerardo por liderar este proyecto, por llevar a cabo este trabajo realmente donde uno se encuentra. Me dicen que soy autor, pero en realidad soy autorado también, ¿no? Y he sido autorizado al ser autorado, y a la vez se me regresa la imagen completamente ajeno, ¿verdad? Regresa, cuando me leo ahí digo yo, wow, ¿no? Hay cosas que claro uno se reconoce y uno sabe que está ahí, pero también se descubren cosas nuevas. Es un ejercicio también de leerse. Y al decir eso, recuerdo una de las conversaciones que tuvimos la semana pasada, en donde se mencionaba el libro de Curtis, el taller del historiador, y se preguntaba un poco cuál era la similitud entre este libro y ese libro de Curtis, y tengo que confesar que en un principio yo pensé también, bueno, esto sería como una especie de variante de lo que era el libro de Curtis. Para los que no conocen, el libro de Curtis es una serie de entrevistas con alrededor de 16 historiadores clásicos, un libro de los años 70, en la que se recogía, básicamente le pedía a los diferentes historiadores de diferentes modalidades que hablaran de qué significaba ser
historia. Y yo creo que este libro, si bien, digamos, comparte en cierta medida un poco de la intención de recoger esa reflexión sobre lo que es el quehacer del historiador, también es cierto que es diferente en una medida muy, muy importante, y es diferente en tanto no, digamos, los que estamos ahí no están porque ilustran de alguna manera un pico o algo significativo más allá de, digamos, de lo que cada uno le quiera atribuir a su carrera o a la carrera de ese autor, sino más bien como ilustración. Es decir, estás ahí en un ejercicio de ilustrar precisamente porque no eres un autor. Estamos en un momento en que ya la muerte del autor, como lo decía Roland Barthes, ¿verdad? Es decir, el autor no figura, no explica el texto, ¿verdad? El autor no es garantía, nosotros no somos garantía de nada. Es, como diría también Foucault, un registro, ¿verdad? Y en ese sentido es simplemente una forma adicional de organizar la textualidad o la información que está ahí. Y en ese sentido, lo que tenemos en este texto es una combinación que yo encuentro bastante bien lograda, bastante, digamos, muy, no quiero decir la palabra bonita, porque eso no dice realmente mucho, pero de un gran equilibrio, de una ponderación entre ese ejercicio de ilustrar, digamos, lo que sería una serie de trayectorias que van iluminando lo que es no el quehacer del historiador en el sentido individual, sino en el sentido colectivo. En realidad lo que se va revelando en la lectura de las diferentes biografías, o más bien las diferentes trayectorias, las diferentes entrevistas, es una serie de supuestos que son compartidos, que son ampliamente compartidos, aún con las diferencias y los diferentes énfasis y las diferentes proyecciones que cada uno tiene. Nos vamos dando cuenta que la historia empieza o que los autores que están reflexionando acá, estamos reflexionando sobre unas condiciones de posibilidad de la historia que parecen ser diferentes o que nos caracteriza más bien, ¿no? Y en ese sentido empiezo a responder un poco la pregunta que nos hace Amada: ¿cuál es la especificidad de la historia? Bueno, la historia se ha hecho esa pregunta, los historiadores hemos hecho esa pregunta desde el principio, ¿verdad?, de la historia, cuando sea que uno quiera decir que es ese principio. Y la respuesta generalmente ha sido, digamos, hay una respuesta que ha sido relativamente común. La historia es el relato verídico de los hechos, ¿verdad?, lo que realmente sucedió. Esa definición no ha cambiado a lo largo del tiempo y uno podría decir, la historia sigue siendo lo mismo que fue hace mucho tiempo. Pero esa definición hoy en día ocurre en un contexto realmente muy diferente. Y ese contexto tiene que ver de manera muy particular con las experiencias del tiempo, con el hecho de que vivimos en un tiempo en el que evaluamos lo que se llamaría un régimen de historicidad diferente, evaluamos el valor del pasado, el valor del presente y el valor del futuro tienen una valencia diferente hoy en día a la que lo tenía previamente. Eso es un fenómeno que los historiadores que han ido trabajando eso en el siglo XX van dando cuenta de que estamos entrando a un régimen de historicidad diferente ahora, es decir, la inmediatez, la comunicación instantánea, la urgencia por el presente ha disminuido el valor del pasado. Y si el pasado tenía un valor que hacía precisamente que la especificidad de la historia fuera importante y tuviera un lugar protagónico en la sociedad hace unos 20, 30, 40, 100 años, nos vemos que hoy en día ese valor del pasado está por lo menos bajo interrogación. Entonces la especificidad de la historia hoy en día hay que responderla bajo unas condiciones de posibilidad que son muy diferentes a las que existían previamente. Y yo creo que eso es también una conciencia, aunque no necesariamente fue lo que estaba muy presente cuando muchos de nosotros empezamos a trabajar y a volvernos historiadores, sí es una presencia, sí es un peso que marca la trayectoria de los que estamos ahí. Y en buena medida esto tiene que ver también con que la especificidad de la historia tiene mucho que ver con recuperar lo que no es recuperable. Es decir, el pasado es eso que por definición es irrecuperable. Eso nos remite a la metáfora, la famosa y bella metáfora de Desertón sobre la historia como precisamente aquel pasaje que trata de dar cuenta de algo que se fue ya, ¿verdad? La historia es tratar de recuperar eso que no es recuperable. No es que no sea posible hacer historia, pero es siempre una tarea límite. Y es una tarea límite que hoy en día ocurre entonces bajo estas condiciones de posibilidad que son muy diferentes a las que existían tiempo atrás. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Quiero decir que los formatos tradicionales de la historia, y eso es algo que
uno ve en todas las entrevistas, o en buena parte de la entrevista, los formatos tradicionales, las formas tradicionales de la comunicación de la historia, están relativamente agotados. Es decir, necesitamos pensar nuevas formas de proyectar, de escribir, de comunicar la historia, porque está agotada la historia, pero no el anhelo o el deseo de indagar sobre la historia. Es decir, el formato tradicional ha llegado a un momento en que necesita reinventarse, pero aquello que lo demanda sigue estando presente, y yo diría, hoy en día es todavía más urgente y tiene una función crítica fundamental en nuestras sociedades, porque son sociedades también que pueden entrar a la deriva, entrar en una especie de recorrido donde el pasado deja de ser cada vez importante, deja de ser central, deja de ser importante para identificar, construirnos, abrirnos a la posibilidad de enfrentarnos a los retos de nuestro presente. Yo tendría muchas más cosas que decir, pero lo dejo ahí para que podamos seguir conversando y que Jaime y Luis Harold pues enriquezcan también. Muchas gracias, Francisco. Jaime. Bien, un poco en la línea, bueno, primero también agradecimientos por la invitación, que parece bien chévere poder presentar argumentos y debatir un problema que creo que se está volviendo interesante, que es lo que se muestra a partir de estas entrevistas. Yo quisiera como problematizar lo que acaba de decir Francisco desde mi punto de vista, porque mi punto de partida está precisamente en las condiciones que hacen posible que hoy hagamos historia. Y quiero partir de un punto que me parece muy particular, y es este. En el año 95, cuando comenzó a desarrollarse la cultura digital, habían 10 millones de computadoras conectadas en el mundo. Hoy día, el 45% de la población mundial está conectada, casi 4.000 millones de personas, en 20 años larguitos. Esto nos pone en crisis el acto de hacer historia, la condición de posibilidad de hacer historia. ¿Por qué? Porque curiosamente en el momento en que estamos consolidando la profesionalización de la disciplina, estamos hablando del TIC a la tercera generación, en el momento en que se está consolidando la disciplina, está entrando en crisis, porque en este momento hay una desprofesionalización del discurso histórico. ¿Por qué? Porque hace historia cualquiera que tenga acceso a la red. Los youtubers, por ejemplo, los youtubers que trabajan con discurso histórico tienen 10, 15 millones de personas que los ven, acceso que no tiene ningún historiador profesional. Ningún historiador profesional tiene ese acceso. De hecho, es un campo en el que nosotros historiadores no hemos accedido. Entonces, a la pregunta de Amada, para mí el problema no es qué estamos haciendo los historiadores o cuáles son las características o lo que nos diferencia de periodistas o de otras profesiones cuando hacemos discurso histórico, sino el problema es que seguimos haciendo historia con herramientas del siglo XIX. Ese es el gran problema. Para mí, en este momento, el gran problema es que estamos haciendo historia con herramientas del siglo XIX y del XX, no del XXI. En una sociedad digitalizada, en una sociedad que está haciendo un tránsito a nuevos sistemas narrativos, no modelos, sistemas narrativos. Un ejemplo muy básico. En este momento la gente que está ingresando, el texto está hecho para estudiantes de universidad. En este momento la gente que está entrando a la universidad, que nació en cultura digital, nacieron en el 93, 94, 95, incluso ya en el 97, aprendieron historia ni siquiera por la tele, aprendieron historia por los videojuegos. Por los videojuegos. Es decir, si ustedes no sé, simplemente es pensar en la edad de los imperios. Puedo preguntar quién no ha jugado la edad de los imperios o quiénes no conocieron. Ahí está el problema generacional. Yo creo que eso, simplemente el videojuego ya nos plantea una forma diferente de comunicar conocimiento histórico, completamente distinta. La generación de la gente que está entrando, el 80% de la gente que se sienta en un salón de clase a oír un discurso histórico, lo sabe porque lo ha jugado.
Y esto cambia por completo el discurso anacrónico que estamos creando cuando le hablamos a un público que ya no lee, o más bien, lee más que nosotros, pero lee en una forma distinta. La lectura de redes sociales, por ejemplo, nos plantea otra serie de problemas. No me quiero alargar con esto, sino quiero plantear problemas. En ese sentido, estamos formando gente para que vaya al archivo, pero no para que haga historia a partir de las redes sociales. En este momento, por ejemplo, tenemos un problema muy complicado y es que están comenzando a desaparecer las fuentes de los años 90 que comenzaron a aparecer en la red. Por ejemplo, los que hacen historia de la violencia, las páginas de los paramilitares de los años 90, son fuentes que ya se están perdiendo. Es decir, esto nos obliga a repensar qué es una fuente, cómo comunicamos historia, con qué herramientas estamos planteando un discurso histórico, cuando estamos hablando en un nivel completamente distinto. Le estamos hablando con herramientas de los 80 y de los 90 a gente que se está formando en cultura digital y que está leyendo en cultura digital y que está pensando en cultura digital. Y esto implica un pensamiento no analógico, sino un pensamiento digital o una conciencia digital. No sé si me hago entender, pero este es el problema que tenemos en este momento, en donde los que hacen historia y que son leídos no son historiadores. Es prácticamente cualquier persona que tenga acceso a la red. Eso lo dejo como planteamiento general, pero esto nos pone en debate el problema de la formación de lo analógico, lo digital. Y no necesariamente los nativos digitales contra los migrantes digitales, sino el problema de los híbridos digitales, que somos, pues, digamos, que es la gente de esta generación. Entonces creo que el punto en este momento para mí es comenzar a pensar desde, como lo decía Francisco, ahora de una nueva temporalidad, más que esto, un régimen de historicidad completamente distinto. Ni siquiera el régimen de historicidad que plantea Artaud, sino el régimen de historicidad que comienza a generar el desarrollo de la cultura digital. Porque es que, y con esto acabo, eso que hacemos todos los días, de mandar un correo, de googlear cualquier cosa, eso lo hacen miles de millones de personas. En este momento se calcula que por hora hay cerca de 2.000 millones de googleadas. Les puedo dar los datos, entonces les puedo mostrar en tiempo real el movimiento en red. Hay unas páginas que muestran esto perfectamente y es donde uno queda absolutamente sorprendido, que eso que hacemos todos los días lo hacen millones de personas. Y no estamos preparando gente para investigar, pensar y hacer historia en ese entorno. Muchas gracias, Jaime. Luis Gerardo, no sé si tú quieres hablar un poco sobre… Para que sigan dialogando aquí con este tema, con este problema que plantea también Jaime, pero creo que ahí hay dos niveles, por lo menos, esta asimetría entre lo digital y el paso de la historia, que sigue siendo analógica. Es decir, seguimos teniendo problemas con el Estado Nacional, problemas con las crisis financieras, problemas de pobreza, etc. Es decir, esa historia analógica que transcurre, ¿verdad? Y por otro lado, efectivamente, la noción de fuente, ¿verdad? Creo que la manera en que entendíamos o entendemos la investigación histórica y la divulgación del conocimiento histórico es quizás lo que está desfasado o ha entrado en una etapa como de desfasamiento entre lo que produce la academia, entre lo que leen las comunidades muy cerradas de los historiadores, muchas veces, muy estrechas, muy pequeñas, y lo que el gran público pide como consumo cultural, digamos, como entretenimiento. Y eso también tiene que ver con la mezcla de los géneros. Por ejemplo, uno ve los premios Nobel, ¿verdad?, de literatura, toda la polémica que hubo alrededor de Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué darle el Nobel a un juglar, ¿verdad? A un cantante juglaresco y no a un escritor en forma, esto entre comillas. Sin embargo, bueno, sabemos que hubo una discusión muy interesante en el transcurso de ese año en el cual inclusive el mismo Bob Dylan se escondía
del jurado del premio Nobel, o sea, ni siquiera asistió de manera formal a la ceremonia, hizo toda una estrategia, digamos, involuntaria, a no darle demasiada, hablando de autorías, del concepto de autor, al que quiero volver, para no darle demasiada luz a su presencia personal. Para él lo importante era que lo siguieran escuchando o lo siguieran leyendo los amantes de la poesía o de la música. Y para él eso era lo importante, no su presencia física. Creo que eso fue una estrategia muy, muy interesante. Pero entonces, a lo que voy es, en los premios Nobel tenemos pues, músicos, juglares, tenemos periodistas que han hecho del periodismo literatura, ¿no? que rompen estos géneros con los cuales efectivamente, como bien decía Jaime, nos hemos también acostumbrado todavía a leer y entender fuentes y eventos con anteojeras del siglo XIX o de mediados del siglo XX, en una era digital. Entonces, creo que ahí hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, el autor parecería, como la historia, ser algo evanescente al momento en que pasamos a la era digital o pasamos al impreso, a la comunicación en la nube, en donde nos de mucha información y de nada. Es decir, las redes sociales lo mismo informan que desinforman, pero sin duda son temas que tenemos que empezar a acometer porque efectivamente son las nuevas formas de lectura, las nuevas maneras en que los jóvenes entienden el mundo desde esa virtualidad. Pero por otro lado, digamos la historia sigue transcurriendo y entonces las memorias sociales, las pugnas, las luchas por la memoria en muchas partes del mundo, no solo en América Latina, siguen siendo importantes. Entonces, más bien, ¿qué hacemos frente, por un lado, a esta realidad evanescente, a este mundo digital, virtual, frente a una historia que transcurre y donde el autor sigue siendo importante, como sigue siendo importante que haya un Francisco Ortega y un Jaime Borja que piensan de una manera determinada el pasado y que de alguna manera en eso tienen una singularidad por su experiencia, por su manera en la cual nos formamos, de hecho, en una edad analógica y nos toca ver cómo esa edad analógica empieza a verse metamorfoseada, ¿no? Empieza a ubicarse en una plataforma distinta de la comunicación social. De ahí que sí, efectivamente, la misma profesión del historiador, nosotros mismos en la universidad, de hecho, no quisimos ponerle a nuestra línea ni a nuestro posgrado, ya no quisimos ponerle el nombre de historia, ¿no? Maestría en historia, doctorado en historia, no, es humanidades, son mediaciones culturales, son agencias, ciudadanía, o sea, son líneas de investigación donde convivimos sociólogos, filósofos, literatos, historiadores, y cada uno le pone su dosis, porque efectivamente, ¿qué queda de la huella? ¿De qué manera leer entonces estas nuevas comunicaciones, como son estas nuevas fuentes digitales? ¿Qué queda de las cenizas? Porque cuando ya en lugar de los entierros dominan las cremaciones, se está perdiendo el oficio del arqueólogo, ya no va a tener sentido. Entonces, ¿cómo analizamos las cenizas? A lo mejor cómo también llegará el artista contemporáneo, es otra forma de comunicar la historia, ¿verdad? Y la pondrá en un anillo de diamante, como ocurrió con Barragán en esa exposición en México, utilizando las cenizas, y eso desató toda una polémica, porque seguía siendo importante el personaje Barragán, con todo y sus cenizas, en un anillo de bodas, ¿no? Entonces creo que efectivamente esa es una paradoja que me parece muy, muy interesante. Estamos en este momento en donde profesionalizamos la historia, nos esforzamos por formar nuevas generaciones, nuevas cortes de historiadores, de museólogos, de artistas, en un momento en el cual efectivamente las modalidades de comunicación y de investigación, la noción misma de fuente, de tiempo, de autor, están rotas, están desquebrajadas o están fracturadas,
en donde la misma noción de sujeto ya no es una noción unívoca, ya es una noción que hay que entenderla desde los fragmentos, ¿verdad? Los sujetos fragmentados. Entonces sí, es una cuestión que creo que hay que mantenerla en esa tensión de esa paradoja de la historia que transcurre y la historia que se digitaliza, ¿no? que se transforma en una comunicación distinta de lo que era hace 40, 50 años, y donde el impreso, libros, ¿verdad? Estos artefactos siguen siendo soportes importantes de comunicación. Tal vez que a lo mejor pasa como con los fumadores, seremos una comunidad cada vez menor, pasaremos a la clandestinidad los que leemos los libros y nos convertiremos en estos personajes que estudia también Jaime. Estaremos en nuestros monasterios estudiando esos viejos impresos con los cuales construimos, a final de cuentas, una idea de mundo. Pues muy interesante el debate. Yo quisiera como seguir atizándolo un poco, y especialmente con el tema de la temporalidad. Justamente el problema de la temporalidad que están planteando ya estos tres compañeros está allí presente, y es la transformación de un régimen de temporalidad que es característico del mundo contemporáneo, que quiebra ese régimen de temporalidad moderno y que nos pone frente a nuevos retos y nuevas perspectivas. Ahí habría como varias preguntas que creo que podrían llevarnos a la reflexión. Por una parte, en el libro Guillermo Cermeño señala claramente que el problema no es que la historia esté en crisis actualmente, sino que la historia ha estado en crisis de manera permanente. Y de manera permanente, ¿por qué? Porque tiene, digamos, en su seno una dificultad que es tratar de domesticar algo que se escapa por todos lados. Se escapa por todos lados el pasado, digamos, lo que podría ser real, intentar convertirlo en una representación, ya sea escritural, una representación visual, una representación audiovisual o una representación digital, implica unos retos enormes que justamente la tienen de manera constante en una tensión. Entonces plantea que allí la tensión, digamos que no es algo nuevo en la historia, sino que nace con ella, está presente con ella en su emergencia como disciplina. Pero además creo que también hay una cosa muy interesante que se empieza a plantear allí, y es cómo los regímenes de historicidad se superponen. Es decir, no significa que porque está en crisis el régimen de historicidad moderno hayamos acabado totalmente con él, o como nos señala de manera muy bella la entrevista de Anne-Christine Taylor, cómo en nuestra cotidianidad conviven diferentes regímenes de historicidad, poniendo el ejemplo de la historia y de la manera como los jíbaros asumen el pasado como enfermedad, y solamente el chamán es quien es capaz de curar esa enfermedad en estos grupos del Amazonas. Entonces creo que aquí también tenemos un reto enorme que sería como a donde iría la siguiente pregunta, y es ¿cómo repensamos este tema de la temporalidad en la historia? El tiempo es una de nuestras preocupaciones centrales. ¿Qué ocurre con esa temporalidad al superponerse diferentes regímenes de historicidad que no solamente tienen que ver con el quiebre de la historicidad moderna, sino que también existen regímenes de historicidad que van desde las tradiciones religiosas que se superponen en nuestro presente, pasando por la lectura del horóscopo y lo que implica una temporalidad en términos del lugar, de la fecha en la cual se nació, pero pasando también por todo el tema de lo digital. Es decir, estamos jugando con diferentes formas de superponer el tiempo, diferentes formas de comprenderlo, y pues no en vano, justamente en la historiografía contemporánea revive un concepto que era como el fantasma que había que conjurar, que era el de anacronismo, y ahora aparece con gran fuerza la posibilidad de ser anacrónicos y de utilizar el anacronismo como una herramienta en la historia, como una herramienta central. Entonces la pregunta sería cómo esta transformación del régimen de historicidad moderno, pero también cómo la superposición de diferentes regímenes de historicidad puede hacernos replantear, repensar nuestras investigaciones y, digamos, estallarlas hacia lugares distintos. No sé quién quiere empezar. Tal vez esta vez empezamos por Jaime. Por Francisco. Entonces, primero Francisco. Me la tira a mí, ¿qué tal? A ver, yo esa pregunta la quiero tomar. Creo que la historicidad, digamos, no es simplemente la experiencia del tiempo. Como bien Jaime lo ha señalado acá,
tiene que ver con, son los fundamentos de una práctica cultural, de una forma de estar, de una forma de ser. Y yo lo quiero pensar, digamos, la manera como para mí se vuelve más relevante, más importante, es con su conexión con lo político. Tiempo atrás, la historia era una de las formas en que lo político se hacía visible, se revelaba, y al revelarse se hacía posible una práctica de lo político, ¿verdad? Eso era en buena medida los fundamentos, incluso diríamos, de esa escuela de Annales, ¿no? Que en el primer capítulo del libro, Roger Chartier demuestra, o en su entrevista señala, que es un mundo en cuya coherencia de alguna manera no es ya nuestro, y que la respuesta que Chartier hace en su momento y que, digamos, da paso a un momento que llamaríamos la historia cultural, aunque eso evidentemente es muchas cosas a la vez, habla de un sentido diferente de la política, o de lo político y del papel de la historia. Paradójicamente, buena parte de la historia cultural lo que os inspira, se le anima, es el hecho precisamente de tratar de pensar eso de lo político de manera más puntual, de manera más detallada, con mayor minucia, como encontrar realmente la autonomía y la potencia de lo político. Y eso yo creo que fue parte de lo que animó y ha animado y sigue animando muchos de los estudios de historia culturales, comprender precisamente el papel de los sujetos, el lugar de las relaciones múltiples, heterogéneas y no centradas de las relaciones de poder, ¿verdad? El tipo de transformaciones, qué significa la acción política. Todos esos eran indagaciones que se hacían, digamos, que empezaban a ser elaboradas en esa historia cultural. Me parece que una de las cosas que es quizás, digamos, difíciles de esto, que bien nos señalaba Jaime, no es simplemente la historia, digamos, el cambio de régimen de historicidad al que se refería Hartog, que es uno que se da más en los años 70, ¿verdad? Sino lo que estaríamos viviendo hoy, que es realmente otro cambio de temporalidad. Marca también un cambio significativo en lo político. Y en lo político aparece, en cambio, una mayor dificultad en pensar hoy en día lo político. Un carácter realmente renuente a ser aprendido, sobre todo lo político, hoy en día. Y esto es paradójico entonces, y para pensar un poco en función de la temporalidad, ¿verdad? De lo que es esa temporalidad, es una temporalidad o unos fundamentos de la práctica de la historia que anhela simultáneamente poder dar cuenta de esa sociedad y a la vez encuentra dificultades en encontrar las herramientas, ya bien sea porque las fuentes son fuentes que al multiplicarse y al proliferarse nos han revelado también un mundo fragmentado, enormemente diverso y cada vez más difícil de aunar, de armar, porque igualmente los sujetos y las comunidades se multiplican y se vuelven cada vez más complejas y menos ancladas en la localidad, ¿verdad? Y la dimensión entonces de lo político es, en buena medida me parece, lo que hoy en día marca, pero la ausencia, digamos, de una claridad sobre eso, lo político, marca la temporalidad de lo que es la relación de la historia. La historia es la inquietante, eso es lo que queda ahí como algo inquietante, y creo que es una de las tareas. Tengo que decir que no tengo una respuesta al respecto, pero eso hace que mi respuesta no tengo una respuesta en relación de me conformo o no me conformo con eso, pero lo que sí hace es que mi respuesta ante esa experiencia, esa nueva experiencia de la temporalidad, de las condiciones de posibilidad de la historia, de los estudiantes y sus inquietudes, me lleva a mí a una relación relativamente ambivalente con esas nuevas condiciones de posibilidad. Por una parte, digamos, uno podría simplemente decir, abrazo las nuevas experiencias de la temporalidad, abrazo la proliferación, la multiplicidad de registros y la diversidad de posibilidades que se abren, ¿verdad? Matizo o me abro ante, digamos, criterios que previamente tenía yo como absolutamente fundamentales y admito otros criterios como posibles de validez de lo que es esa posibilidades de enunciación del registro histórico. Esa sería una posibilidad. La otra es mantener de manera insistente, digamos, unos criterios relativamente ortodoxos, ¿verdad? Insistiendo en el carácter disciplinar y en el carácter, digamos, por decirlo así, objetivo de la producción historiográfica, que sería entonces una posición defensiva. Si la primera es una yo, digamos, quizás lo que me caracteriza más a mí, un poco retomando el gesto que hizo Gerardo, el libro,
¿verdad? Lo sigo apreciando. Y al apreciarlo, no quiero decir simplemente el libro, quiero decir todo lo que es soporte de ese libro y lo que entra en ese libro y las promesas que aparecían implícitas en relación también con lo político que están presentes ahí, siguen siendo parte necesarias de mi reflexión, de mi insistencia, de mis diálogos, de mis polémicas con diferentes posibilidades. Pero igualmente reconozco, como lo dije en la primera parte de la intervención, que el formato tradicional es un formato que se ha agotado y que es necesario salirnos y es responsabilidad fundamental de aquellos que estamos en la disciplina, flexibilizar, abrir, creativamente hacer una frase que a mí me parece que realmente es de las que puede describir la labor del historiador: hacer irrumpir lo impensable. Esa es la función de los historiadores, hacer propiciar que se abran nuevas cosas a través, sin embargo, de una reflexión rigurosa, ¿verdad?, enriquecedora y provocadora del trabajo de historia. La historia, para retomar una definición que nos da Luis Gerardo, y con eso termino, y Laurence en la introducción, ellos definen la escritura como mediación. Y en ese sentido, si ustedes piensan que la escritura, ¿verdad?, como mediación, entonces el título sería Escrituras de la Historia, sería Mediaciones de la Historia. La historia como mediación. Recuperar ese papel de la historia, ¿verdad?, que siempre ha tenido y por eso sigue siendo tan importante, como la mediadora entre precisamente aquello que se fue irremediablemente y las exigencias del presente por eso que se fue, ¿verdad?, entre los que ya no están y los que estamos, entre los que fueron olvidados, ¿verdad?, y la necesidad de recordar, entre los que han sido excluidos, es decir, todas esas luchas que son, por decirlo y retomar la metáfora que nos hablaba Luis Gerardo, del carácter analógico, ¿verdad?, y no solamente o no fundamentalmente digital. Estamos entonces un poco, para conectarlo con lo que decía Amada, conscientemente de la multiplicidad de los registros de la historicidad, de la experiencia historizada. Esa sería mi respuesta en postura, evidentemente no clara, sino más bien provocadora en ese sentido. Siempre le preguntamos al pasado, o hacemos pasado desde las preguntas que le hacemos desde el presente. Yo creo que esos son los lugares institucionales que no son solamente las instituciones políticas, sociales, económicas, sino los lugares a los cuales pertenecemos. Esto lo menciono porque una de las cosas que me preocupa, y ahorita Amada lo mencionaba y Francisco también, es la función del pasado. Yo creo que uno de los grandes problemas es que seguimos pensando la historia desde las funciones que le dio el siglo XIX y XX. Es decir, una historia pegada a justificar el Estado Nacional, a justificar los nacionalismos, a justificar la identidad. Y de hecho esto es un vocabulario que seguimos empleando. Mi pregunta es si esa sigue siendo realmente la función de la historia, yo lo pienso no solamente en relación a la profesionalización de la historia, sino a lo que consume la gente normal de la historia. Me explico. Lo que generó la profesionalización en Colombia y en América Latina en los años 70 fue escribir académicos para académicos. De hecho, es la exigencia de Colciencias hoy día, la exigencia de escribir en A1, en A2, en cuadril, que esto ya se volvió una locura, es escribir investigar para grupitos cerrados de especialistas y no devolverle el conocimiento a comunidades, a la sociedad, a la gente, a los que realmente les interesa esto, a la señora de 80 que va a una biblioteca a oír una investigación. A mí me plantea un problema ético la función del pasado, y me plantea un problema ético precisamente porque uno termina investigando en los requerimientos académicos para grupos cerrados y nunca para una comunidad que le interesaría el asunto. Publicar en A1, pues más de volverse importante, creo que no le aporta nada a los que realmente necesitan esa investigación. Por eso creo que un poco el problema ahorita es la función política del pasado. Uno, el que requiere conciencias; otro, el que está requiriendo las comunidades, la sociedad, la gente, los que ven internet, los que ven tele, etc.
Yo en esto estoy viendo con mucha claridad digamos, el ejercicio del public history, o la historia pública, la historia como una cuestión pública, que es retornar la investigación y buscar mecanismos para comunicar el conocimiento, no con palabras densas, con conceptos abstractos y teorías complicadas, sino investigar para la gente. Creo que esto es como la posición que estoy asumiendo y que es difícil dentro de una institución universitaria, publicar no en artículos en inglés o en idioma, sino hacer publicaciones mucho, investigar. A ver, es que todavía sigue siendo muy complicado esto de, eso es divulgación. Entonces se ve con desprecio a Diana Uribe, que es la historiadora más famosa que hay en este país, se ve con desprecio, pero es la persona que le está llegando a la gente la oye, ¿me hago entender? Esto también genera un desbalance muy complicado en cuál es la función y desde dónde estamos haciendo historia, de dónde la estamos pensando, cuál es la función, cuáles son los lugares institucionales. Entonces, yo en esto pienso que el problema es replantear el carácter nacionalista de la historia, el carácter de identidad, el carácter de los constructivismos del pasado, para comenzar a pensar en cuáles son realmente los objetivos de la historia como eso, como una historia, pero en historia como un cuento, como el retorno a esto que perdió la historia en el siglo XIX, que es la sensibilidad. El retorno, creo que, y esto es lo que recoge un poco estas entrevistas, que es partir desde sujetos que están situados en un sitio y que están pensando desde esos sitios un pasado lejano, cercano, europeo, americano, etcétera, etcétera. Esto es lo que veo, el asunto lo veo como un retorno del relato, una necesidad de que la historia se vuelva una cuestión pública, y que haya un acceso, o sea, una humanización del discurso histórico y no una academización del discurso histórico. Gracias, Jaime. Y Gerardo. Digamos que a mí lo que, hablando de las narrativas, ¿verdad? Este agotamiento de las narrativas modernas, ¿verdad? Bueno, suenan bien y, digamos, autores como Arthur Danto o Fukuyama, que hablaban del fin de la historia o después del fin del arte, o el fin de los nacionalismos, que fue un debate muy, muy importante, hablando alrededor del concepto de posmodernidad en los años 80, entre Habermas, Hobsbawm y otros. Sin embargo, se cayó el muro y vino la guerra de los Balcanes, la guerra de Irak, de Irán, ¿no? La guerra entre Irak e Irán, y después las tormentas del desierto, capítulo 1, capítulo 2, Kill Bill 1, Kill Bill 2, Kill Bill 3 también, ¿no? Volumen 1, volumen 2 con Tarantino, Pulp Fiction, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el nacionalismo? Hay un retorno del relato del nacionalismo, hay un posicionamiento político que sigue siendo importante, hablando de este tema de los lugares de producción que siguen estando situados en una geopolítica muy, que sigue siendo parte del siglo XX. Quizás entonces el siglo XX no ha terminado, ¿verdad? Seguimos inmersos en esa caída del siglo XX en todo caso, o en ese fin de esa temporalidad de lo moderno, con sus demonios, ¿verdad? O con sus ángeles. Ucrania está dividida en dos, ¿no? La Ucrania occidental, que quiere ser europea, que quiere estar en la Unión Europea, y la Ucrania rusificada, ¿no? Que quiere ser anexada por Rusia. Crimea, la guerra de Crimea de 1854, mientras en México había la revolución de Ayutla, se desataba la guerra de Crimea, que puso en una crisis muy importante al tablero de los estados nacionales en el siglo XIX, y Crimea sigue siendo hoy en día un elemento desestabilizador, latente en la geopolítica europea en relación a Rusia. Y bueno, muy recientemente, Cataluña, ¿verdad? Uno pensaría que esa narrativa ya no venía al caso, cuando es al revés. Lo que ya no viene al caso es la narrativa del soberanismo español de la era franquista. Una narrativa que se considera agotada
por lo menos por un sector importante de la intelectualidad catalana. Y hay una crisis de relato. ¿Qué es España? Cuando nosotros los latinoamericanos además estamos acostumbrados a hablar de españoles desde 1500, ¿no? Los españoles tienen la culpa, etcétera, ¿no? Todas esas historias coloniales, ¿verdad? Que los historiadores nos acostumbramos y reproducimos en museos y en exposiciones y en relatos épicos. Entonces, México no puede ser pensado de otra manera sin la frontera con Estados Unidos. El tema de la frontera es un tema que se actualizó de una manera brutal. Hoy en día, cuando parecía que ya estábamos más allá de las fronteras, de la globalidad, etcétera, y sube un presidente al poder en Estados Unidos que se escapó de la televisión, se salió de los talk shows y gobierna a Estados Unidos, el imperio. Y es inevitable en México que un discurso así nos traslada de manera automática a 1846, 1848. Hay una memoria traumatizada que sigue teniendo ese referente, como, para bien o para mal, los núcleos catalanes siguen discutiendo si el franquismo ya murió o no murió, si está vivo o no está vivo, si Cataluña es España o es otra cosa distinta a España, o Ucrania, o Crimea, o Macedonia. Macedonia, a quien el gobierno griego le niega el nombre oficial de Macedonia. Es un país sin nombre para los griegos. Y está enfrentando esa problemática del nombre, ¿no? Es decir, la legitimidad del nombre de Macedonia para los macedonios, con toda una historia que no culmina, ¿no? Historias de siglos que están ancladas en esas memorias traumatizadas. Entonces, el lugar de producción, ¿verdad?, del historiador se sitúa en esas geopolíticas donde México sigue siendo pensado desde una geopolítica que nace en 1848 y a cada retórica del nuevo presidente norteamericano hay un nuevo ciclo de nacionalismo que sigue pensándose desde el siglo XIX. Entonces es ahí donde me llama la atención esto que decía Francisco, esta imaginación que me hace recordar los temas que le gustan a Edmond Castell, que anda por allí, sobre la imaginación museográfica. Pues sí, la imaginación historiográfica, donde pensemos en esta multiplicidad de discursos, de relatos, de una realidad que, de esos lugares de producción que nos siguen arrastrando a estas nociones de frontera, ¿no?, de esos estados nacionales inacabados. Probablemente eso es lo que sigue estando inacabado en América Latina, y por eso a lo mejor el pasado sigue teniendo una importancia y sigue colocando al historiador quizás como este suscitador de inquietudes, como este suscitador de preguntas. Quizá eso es lo que hace que, afortunadamente, Francisco, tienes 80 alumnos, claro que tienes a mucha gente que evaluar, tienes más trabajo, pero quizá eso es lo que hace que también hoy tengamos una audiencia, ¿no?, que le sigue atrayendo, le sigue dando curiosidad ver qué dicen los historiadores de este presentismo, que a su vez, al mismo tiempo, pues es presentismo en un lado, pero no puede ser tan presentismo en otros lados, donde el pasado sigue pesando mucho, ¿no?, donde la noción de patrimonio sigue pesando mucho, de quién es la memoria, para quién es la memoria, el posconflicto, como muy bien periodizaba Borja, ¿no? Es decir, ahí es donde creo que también nosotros como historiadores o como científicos sociales latinoamericanos tenemos que repensar ese lugar de producción fuera de esos cánones, digamos, narrativos, de las teorías de la dependencia, ¿no?, de la relación metrópoli-colonia, centro-periferia, norte-sur, sur-sur, oriente-occidente, desde nuestra propia experiencia. Creo que eso es lo que habría que empezar a hacer, y entonces hacer como hacen los historiadores franceses o norteamericanos, que nada más se citan a ellos y a sus propias universidades. Pues ya nada más citémonos a nosotros, ¿no? Bueno, creo que hemos tenido una charla muy interesante, donde hemos visto, pues, como sobre la mesa esta crisis de la historia que es constitutiva a la disciplina, pero también constitutiva a esas relaciones, a manera como nosotros miramos el pasado de formas distintas, y algunas pistas sobre cómo
conjurar la crisis sin que desaparezca, sino que esté presente, pero que al menos podamos conjurarla como estos chamanes de los grupos jíbaros. Ahora quisiera abrir un poco la discusión, no sé si hay alguna pregunta del público que quisieran hacerle aquí a los panelistas. Varias veces se ha escuchado de cómo la historia sirve para comprender un presente determinado y si esa comprensión de ese presente viene determinado por el riesgo de quedarse en la historia, ¿no? Es decir, de quedarse en la historia, quedarse atrás en la historia, ¿no? Es decir, de no asumir ese futuro, porque nosotros hablamos justamente del presente y ustedes lo estaban matizando, pero utilizando ese reto de la película, ¿en qué sentido esa historia sirve no solamente para entender el presente, sino para aventurarnos a pensar un futuro quizás, ¿no? Que es parte de esos grandes retos, de esos discursos, ¿no? Mire, para mí esto tiene que ver, un poco también respondo a tu pregunta, Ricardo, con la función del pasado que mencionaba hace un rato, pensándolo en términos de géneros narrativos y la aparición de nuevos géneros, y comenzar a distinguir que escribir una tesis no es escribir un artículo y no es hacer un guión. Yo creo que a veces los historiadores terminamos colgando la tesis en un museo o terminamos colgando el artículo en un guión de radio, y no, yo creo que una de las carencias que tenemos como lugar de producción es que no nos hemos preocupado por los medios, no nos hemos preocupado por los medios en el sentido no solamente de medios de comunicación, sino por los medios por los cuales comunicamos el discurso. Y en este sentido no tenemos la sensibilidad para entender o para captar las diferencias de los distintos géneros. De hecho, muchas veces los historiadores ni siquiera saben escribir un artículo. O sea, sacan un capítulo de la tesis y lo publican como artículo y eso no es un artículo. Son dos cosas completamente distintas. Esto lo pongo en dimensión de mi experiencia con museos. Yo he hecho hasta el momento 8 guiones para museos, de los cuales 3 son salas permanentes y 5 en temporales. De hecho, escribir una temporal y una permanente son dos cosas muy distintas. De esas 3 permanentes han sido procesos de investigación de 2 años, mínimo. Incluso una de las temporales que fue Habeas Corpus fue un proceso de investigación de 2 años para una temporal de 3 meses. Y esto se convierte en un reto, porque no se trata de colgar un artículo, ¿sí?, o condenar a un espectador a leerse un artículo de pie, ¿sí?, que es un poco lo que uno ve en los museos muchas veces, museos que están recargados de texto porque parece un artículo, y eso no es un artículo. Yo creo que una de las experiencias divertidas con la experiencia museal es la interacción entre el objeto museal como imagen que hable por sí mismo. Lo chévere es desproveer al objeto de la palabra escrita, ¿sí?, para que pueda comunicar conocimiento, pueda comunicar elementos a partir de lo que es el objeto por sí mismo. Bueno, hay tendencias museales que son bien interesantes. Lo digo, por ejemplo, con la experiencia de la sala permanente que tengo en este momento en el Banco de la República. Esto fue un proceso de investigación de 3 años dedicado a esto, para comunicar un resultado en una sala, en un espacio museal, que no es un artículo. Y esto plantea la necesidad de comenzar a mirar la historia de los museos, por ejemplo, que nosotros no tenemos. Los historiadores nuestros, por ejemplo, no nos hemos preocupado por hacer historia de los museos o historia de las exposiciones. Ahorita están comenzando a aparecer algunas investigaciones sobre el Museo Nacional, así como uno de los objetos. El Museo Colonial cumple ahorita 70 años, 80 años, 70 años. No hemos visto un proceso de investigación sobre los museos, hace un momento lo decía, como espacios que también están reflejando temporalidad, como espacios, o sea, los guiones son fuentes históricas maravillosas. Nos hace falta esto, investigar museos, pero también aprender qué es un género narrativo que no es un artículo y no es un libro. Para mí la experiencia fue esto, aprender de museología, de museografía, por lo menos bases, para tratar de hacer ejercicios de comunicar un conocimiento, y que es increíble. O sea, por el banco, por ejemplo, pasan
alrededor de 8.000 personas semanales, ¿sí? Que tiene un potencial de lectores, entre comillas, que no lo tiene un artículo o un libro. 7.000 lectores semanales es interesante, o sea, se siente uno con una responsabilidad social, ¿sí? De hacer algo que sea captable con pocas palabras. Creo que este es el principal reto que tiene uno cuando hace una exposición museal. El trabajo, por lo menos mi experiencia, el trabajo que uno hace como historiador es un poco accidental, uno muchas veces no es consciente de los lugares de producción que preguntaba Amada. O sea, uno le está preguntando al pasado casi en automático, por lo que está viviendo en ese momento, por las situaciones emocionales que se está viviendo en ese momento, por la condición política. O sea, hay un montón de factores que uno no es consciente de la forma como está haciendo historia. De pronto cuando uno se lee después de que le publican una entrevista, como que uno se entera y dice, uy, eso estaba pensando hace 2 años. Porque es chistoso, o sea, volverse a leer es particular y uno siente que hay un progreso. Yo creo que también es otro de los problemas en un progreso, un atraso, no sé qué habrá, pero hay cambios. Yo creo que uno de los problemas también que existen en nuestra academia es una academia muy conservadora, una academia histórica muy conservadora, donde la idea es que si uno quiere ser serio tiene que casarse con un tema de por vida. Sí, yo creo que en este momento es también los estereotipos que crea la academia sobre lo que debe ser un investigador o el compromiso que debe tener con el pasado. Yo creo que en esto es inconsciente. De hecho, todavía tiene mucha fuerza la idea de la historia militante, la historia comprometida, que es una versión de los años 70, pero hoy sigue teniendo una fuerza increíble. Depende de donde lo estemos mirando. Les iba a dar un ejemplo hace un rato cuando contestaba lo anterior. Estaba pensando, cuando hablaba de géneros, estaba pensando en El precio de la historia. No sé si la han visto alguna vez, es 3 usureros que tienen una casa de empeño y compran objetos. Esto es historia pública. Me parece interesante el concepto, no tanto la serie. El concepto de enseñar historia a partir de una casa de empeño, de los objetos que entran a una casa de empeño. Sale uno, ve un programa de estos y más o menos queda con una idea de historia cultural norteamericana de los últimos 60, 70 años, a partir de objetos. Esto es historia pública. Y creo que este tipo de historia le pone a uno el problema de qué tan consciente soy de lo que estoy haciendo. De qué tipo de temas estoy eligiendo. Y le termino la respuesta pensando un poco en estos programas, pensando en estas formas, en estos géneros, estas nuevas perspectivas de comunicar y pensar conocimiento, con una frase de un historiador de estos franceses de la generación de la psicohistoria, que fue una corriente fracasada de los años 70, fue un intento de cruzar historia y psicoanálisis. Este versazón decía, toda historia es historia de uno mismo, es más, introspección. Casi uno puede agarrar los libros de los historiadores, sentarlos en el diván a los libros y tiene todo el perfil psicoanalítico del hombrecito. O sea, uno nunca sabe por qué está haciendo historia o por qué está eligiendo un tema. Esos temas hacen parte, son finalmente frecuencias inconscientes que están revelando de alguna forma lo que es la sociedad, porque uno es parte de esa sociedad. No he hecho guiones museográficos, y no me he atrevido, aunque sí se me ha presentado la tentación. En algún momento tuve la oportunidad de acompañar a Amada y al proceso del Museo Nacional, en el momento de diseñarlo, pero en ese momento justo me iba del país y bueno, otra cosa se cruzó y no. Tuve la oportunidad igualmente de acompañar el proceso que se llevó a cabo con el museo, hoy conocido Museo de la Independencia, y la persona que estaba al frente del museo en ese momento hizo la maestría conmigo y un poco la cuestión de géneros. Ahí, su primera intención era escribir su tesis que fuera el guión museográfico. Le dije, no puedes confundir ambas cosas, son cosas muy diferentes. Y se llevó un poco más de tiempo, pero creo que el proceso de llevar a cabo eso, de extenderse, le permitió realmente tener un enriquecimiento sobre lo que iba a desarrollar después, con muchas de las dificultades, de los éxitos y el balance no lo voy a hacer yo, ni es de mi capacidad de hacer ese balance sobre los méritos de ese museo, pero creo que fue un museo que
por lo menos en algunos casos se significó eso que yo llamaba hacer irrumpir lo impensable, ¿no? Y era, por ejemplo, poner en el Museo de las Independencias digamos, lo que previamente eran objetos domesticados en un escenario, en un museo tradicional, con una museografía tradicional, se prestan precisamente para regresar de manera inesperada, precisamente con una museografía innovativa y creativa. Eso es el retorno o la irrupción de lo impensable, es el regreso de eso. Y creo que la museografía y, digamos, los museos son escenarios privilegiados para hacer acontecer eso. Y es uno de los lugares donde los historiadores tendríamos que estar no solamente mucho más presentes, sino también mucho más humildes, porque el problema del historiador muchas veces es que llega ahí con, yo sé, ¿no? Ustedes hicieron aquí un mal trabajo, yo sé lo que es la historia, ustedes no han hecho, y en cambio establecer puentes comunicativos y puentes de colaboración mucho más productivos. Eso me parece falta, me alegro aquí estar rodeado de gente que lo ha logrado y lo ha hecho de manera muy exitosa, y para mí es tarea de tratar de aprender de ellos todo el tiempo. Pero creo que en efecto es uno de esos escenarios privilegiados. Paso a tratar de responder un poco tu pregunta. Yo la metáfora con la que juegas me gusta, pero yo te la cambiaría un poco. Y creo que el cambio es significativo, porque la película presupone un futuro. Y lo que en buena medida los historiadores, o yo como historiador, presupongo son múltiples futuros. Es decir, ese futuro único no es, en realidad, es una ficción. Y es una ficción siempre que es también producto de una política, de una naturalización de ciertas formas narrativas. Y lo que el historiador puede hacer, en cambio, lo decíamos, tú recordaste que yo lo había dicho en algún momento, es tratar de desnaturalizar esos futuros inevitables, ese único futuro. Entonces, si pensamos en función de la multiplicidad, del enriquecimiento, de la heterogeneidad, de las múltiples posibilidades que en efecto nos constituyen y son posibilidades presentes, algunas de las cuales estamos ya olvidados, la función del historiador, el estar presente en función de ese futuro, aparece como una función, digamos, real en el museo, en la plaza pública, en el salón, en los medios de comunicación, en el youtuber, en diferentes lugares, ¿verdad? Creo que esa es una posibilidad real que se nos abre. El problema es hacer el tránsito, que es decir, a veces es fácil enunciarlo y no siempre llevarlo a cabo. Yo quería mencionar aquí dos cositas y simplemente que no hemos mencionado tanto hoy, pero que son fundamentales. Una cosa adicional simplemente ahí. Eso también supone una diferencia entre la función antigua del historiador, que era la erudición, y la función, creo, del historiador más contemporáneo, que es una conciencia que tenemos, no es de ahora, es ya, digamos, de un buen tiempo atrás, y es poder hacer las preguntas, porque estamos situados en el presente. El historiador es aquel no quien sabe datos del pasado, sino quien indaga y regresa sobre ese pasado, ¿verdad? Posicionado en relación a ese pasado para poder indagar en función de un presente. Esa me parece que es una conciencia de estar en nuestro lugar de enunciación, que es siempre inevitablemente el presente, y eso significa estar entonces vinculado con ese futuro. Esa sería mi forma de responderlo. Y nuestro futuro, que es algo que no hemos mencionado, que es lo que también quería mencionarlo, hoy en día es un futuro o es un presente a puertas de ser un futuro más bien que está a puertas de convertirse en un presente casi inmediato, atravesado por la memoria y el testimonio. Eso es algo que no hemos hablado hoy, pero estamos hablando de historia, de la producción de historia. Se nos está olvidando que estamos entrando en la medida en que entramos en un postconflicto, sea lo que sea y como termine siendo ese proceso. Lo cierto es que por la próxima década vamos a vivir inmersos en la memoria de aquellos acontecimientos y se nos va a ir revelando un país completamente diferente al que tenemos. Pero ojo, la memoria por sí sola también es tremendamente problemática. La fetichización de la memoria como un objeto de verdad termina siendo igualmente problemática. Eso no significa la desaparición de la historia, sino al contrario, es un llamado a que los historiadores entendamos que estamos adentrándonos en ese mundo de memorias y de unas exigencias que no siempre vamos a ser capaces de dar cuenta en tanto país.
que por lo tanto estamos en un momento de negociaciones muy complicadas. Y una vez más, creo que ahí los museos y los escenarios públicos y las instituciones culturales están llamadas a hacer esos espacios donde podamos hacer irrumpir la importancia y la potencia que convocaba a estos estudiantes en un sábado por la tarde, ¿no? O estudiantes no, personas, ¿verdad? Personas normales. Bueno, yo voy a contestarle un poco, muchas gracias Francisco, a la pregunta de William. Es que la experiencia del trabajo de curaduría es una experiencia muy interesante, pero creo que es una experiencia, en mi caso particular, que viene de un lugar distinto, y es el lugar de haber trabajado con William precisamente en la división educativa como guía. Es decir, viene de la relación con el público. Y creo que eso fundamentalmente le da a uno una visión muy, muy distinta de qué es una exposición. Digamos que una exposición pensada desde las curadurías constituye una visión particular, pero una exposición pensada desde quienes todos los días trabajan con el público, desde quienes todos los días atienden tanto a los niños de colegio de segundo de primaria, como a la gente que viene del ancianato de SUA, como a las personas que llegan del público universitario, o el erudito, o el político. Creo que eso también da otro tipo de experiencia de la exposición, que creo que pues un poco en mi participación en esta curaduría del Museo Nacional la puse en juego. Y creo que uno de los temas centrales allí era cómo los efectos de representación podían producir experiencias del pasado y llevar a preguntas. Y creo que es uno de los temas fundamentales a la hora de poner en escena el pasado en una exposición, y es producir preguntas. Uno de los efectos de representación más fuertes era una sala pequeña atiborrada de héroes, que llegaba uno y decía como, uy, no quiero ver un héroe más en mi vida, porque está absolutamente atiborrada de héroes y información, en contraste con una sala enorme, con unas piezas regadas allí que hacían referencia a la poca representación del pueblo en relación con ese proceso de independencia. Digamos que la idea allí era justamente cuestionar estos efectos de representación que han producido los museos mismos, que han producido las historias del arte, que ha producido digamos, esta utilización del arte desde los espacios oficiales, y generar unas experiencias que finalmente era eso, como aturdirse con la historia de los héroes y contrastar esto con una historia mucho más sutil, más trabajada desde posibilidades en relación con el arte, y a partir de allí producir esos efectos tensionados, ¿no? Y ahora, digamos que repensando un poco este lugar, el nuevo proyecto de investigación en el que venimos trabajando hace un par de años, pero especialmente en el último año, está retomando justamente, y en relación con estos públicos, todo el tema de la museología social y de las curadurías participativas. Y es, ¿qué hacemos? Y esto Jaime ya lo planteaba un poco, y también Francisco y Gerardo, ¿qué hacemos de quebrar esa idea entre el erudito y el público, y entre la idea de que la historia pública es solamente divulgación? ¿Qué hacemos cuando empezamos a escuchar a la sociedad, a escuchar a diferentes sectores, digamos que una escucha profunda, y escuchar qué es lo que están demandando de ese pasado, quizás devolverlo a través de otras nuevas preguntas? Y en este tema yo creo que hay un tema central de la historia pública, y es que la historia pública es una historia muy, de alguna manera, anglosajona, y uno podía pensar qué ocurre cuando uno puede hacer un entrecruzamiento entre la historia pública y la investigación colaborativa, por ejemplo, pensada desde Silvia Rivera Cusicanqui o desde otros espacios pensados desde el sur. Creo que allí pueden aparecer cosas muy, muy fructíferas, y estas nuevas exposiciones en las que estamos pensando ya no son exposiciones en espacios tan difíciles y donde hay que dar tantas disputas como el Museo Nacional o los museos del Ministerio de Cultura, sino que pasa eso cuando llevamos el espacio expositivo a un cabildo en el Sibundoy o a una escuela en Quibdó. Digamos que ese es un poco las apuestas actuales, que son muy, muy arriesgadas porque no tengo ni idea
qué va a pasar de aquí en adelante con un poco desde las reflexiones de Mario Chagas, de museología social y desde todas las, digamos, desde todas las expectativas que se crean con la museología participativa, qué es lo que ocurre allí y cómo los historiadores también podemos entrar en este espacio de experimentación que es no solamente decir, sino también escuchar. Y creo que pues por ahí van algunas de las pistas. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues agradecer nuevamente a William y al espacio de la Universidad Nacional, agradecer nuevamente a nuestros panelistas, a Jaime, a Francisco, obviamente a Luis Gerardo por este maravilloso libro que nos ha dado unas conversaciones como un pretexto para conversar y creo que eso es fundamental.